Ok, para nosotros poder dar una enseñanza, nosotros muchas veces pasamos noches enteras desvelados, orando, pidiéndole a Dios y preguntándole al Señor qué quiere hablarle Él a su pueblo. Porque la mayoría de las personas que vienen a la iglesia, a la congregación, son personas que dejaron de hacer algo en su vida personal para tomar este tiempo precioso para dedicarlo al venir a un lugar a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, el mensaje de la palabra de Dios tiene que ser dirigido por Dios. Puede hacer que Dios use a los hombres, porque eso lo dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, pero la escribieron hombres. ¿Pero fueron qué? Hombres inspirados por Dios. En este tiempo también, vuelvo y le repito, es necesario que nosotros, los hombres y las mujeres de Dios que predican el evangelio, dejen que sea el Espíritu Santo que los inspire para saber qué quiere Él hablarle a su pueblo. Hay personas que están conectadas a través del internet en este momento escuchando y ellos desean y necesitan una palabra de Dios, no del hombre. Entonces nosotros los hombres tenemos que pasar horas en desvelo, muchas veces en ayuno, en oración y pidiéndole a Dios. Porque la Biblia dice en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Entonces no es lo que yo me imagine, lo que yo crea, eso no tiene nada que ver con Dios. Ese soy yo. ¿Y cuál es la idea? La idea que es que Dios te llama porque Él quiere, Él es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Entonces Dios quiere hablar a través del hombre, a través de un vaso que se deja usar para bendecir a la humanidad, para bendecir a las personas. ¿Amén? ¿Qué vamos a aprender? Oye, mire, la gente no sabe por qué sufre tanto. ¿Ah? ¿Por qué tanto dolor? Eso se preguntan muchas personas. ¿Por qué yo sufro tanto? Dios mío. Y sobre todo los que son elegidos, escúchame, los que son llamados, los que son predestinados, empiezan a pasar unos procesos y no saben por qué. Y lo primero que se preguntan es eso, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué tanto dolor? Y la verdad es que Dios no permite el sufrimiento o el dolor sin un propósito. Todo tiene un propósito. Pero nosotros desconocemos cuál es ese propósito. Porque nosotros no hemos visto el fruto final de nuestros procesos. Pero si nosotros tenemos las escrituras que son inspiradas por Dios, útil para enseñar, útil para corregir y útil para redarguir en justicia, nosotros tenemos que estudiar. Para eso vamos a la iglesia, para eso escuchamos un sermón, para eso escuchamos una predicación, para saber qué es lo que Dios quiere a través de todos estos procesos con los hombres. Mire, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10 dice, y me ha dicho, esto lo dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. El verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, a través del dolor, Dios moldea. Dios moldea a través del dolor. Escuche bien, eso es lo que mucha gente no sabe, pero Dios moldea. Aquí habemos personas que estamos en la iglesia, pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo fue eso? ¿Quién te trajo fue Jesucristo? A través de su Santo Espíritu, tú no te diste cuenta. ¿Pero cómo? Tuvo que pasar algo en tu vida personal, algo que te incomoda, algo que te inquieta. Incluso muchas veces son enfermedades que no tienen ni siquiera lógica ni solución humana. Vamos a médicos, gastamos plata, como la mujer del flujo de sangre que dice la Biblia. Había gastado toda su fortuna, todo su dinero en médicos, en medicinas, en todo, y nunca se había curado hasta que llegó el momento y tocó el manto del Señor Jesucristo. ¿Ah? Se acercó para tocar el manto, tiene que estar cerca. Ustedes están acá, ustedes están en Cristo, ustedes se acercan a Cristo y al tocar ese manto ustedes son sanados. Eso es algo sobrenatural, eso no es algo natural. ¿Ve?
Pero para hacer eso tuvieron que pasar ¿por qué? Por un dolor, por un sufrimiento, por un tormento, por una angustia, por una desesperación. Pero escucha, cuando hay predicadores que están inspirados por el Espíritu Santo, no te van a decir que eso es producto del pecado, que eso es producto de la brujería, que eso no, sino que un predicador que está lleno del Espíritu Santo te va a decir, Dios te está llamando. El que sabe te dice, Dios te está llamando. Pero ¿cómo sabe usted, pastor, que Dios me está llamando? Porque conozco la Biblia, porque leo la Biblia, porque he venido estudiando la Biblia, porque Dios viene revelándonos a través del tiempo, de los procesos, y porque también he sufrido el dolor, también he sido moldeado a través del dolor y a través del rechazo, del sufrimiento, de la soledad, de la miseria, de la nada. ¿Ok? Entonces, a través del dolor, Dios prepara a sus elegidos para un propósito mayor. ¿Ve? Así que, escuche bien, el rechazo, lejos de ser un castigo, son señales de que Dios te está formando para algo mayor y más grande. ¿Ve? Así que no estás solo en tu lucha. Cada prueba es una pieza clave de Dios para el plan divino en tu vida. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio de cómo Dios te levantó. ¿Eh? Aquí hay personas que han llegado, que han tenido problemas de enfermedades. Pero eso es una pieza clave para que mañana tú le digas a otro que esté pasando por la misma circunstancia difícil, hermano, no hay yo qué hacer, estoy como loco, no consigo solución a mi problema. Y tú le vas a decir, acude a Cristo. Es el único que te puede ayudar, porque yo un día, y tú le cuentas lo tuyo. Así como las personas que vienen del mundo de las drogas, que fueron delincuentes. ¿Qué hacen esas personas? Le cuentan a otros malandros y le dicen, varón, gózate con Cristo. Él te ama. Él te puede ayudar. Pero ¿qué va, varón? ¿Cómo? Bueno, este que te está hablando, muchas veces se le dice, con cara de paisa, como hablan en el algo de ellos. ¿Ves? El que conoce sabe y le dice, este cara de paisa también un día fue un bandido. Pero cuando nadie daba medio por mí, Jesucristo se lo apostó y la jugó toda. Dio su vida por mí, derramó su sangre. Él siendo justo y yo siendo un pecador, me dijo, vamos a hacer trueque. ¿Ves? Vamos a hacer trueque. Yo te doy mi justicia y tú me das tu pecado, que yo lo cargo por ti. Yo muero por ti, pues. Qué bendición tan grande. Entonces tú puedes hablarle a otros y decirle que hay un Cristo vivo, un Cristo que vive y que reina en los corazones de las personas que le abren su corazón y su mente y no dejan entrar en él. Entonces esto es bonito, ¿ves? Entonces el dolor y el sufrimiento, el rechazo, no es otra cosa que una pieza fundamental de Dios para moldear nuestra vida y para mostrarnos qué es lo que quiere Él con nosotros. ¿Amén? Mire, vamos a ver cómo Dios usa el dolor para prepararte para tu llamado. En la Biblia hay muchos casos de aquellos que fueron elegidos para grandes cosas y cómo tuvieron que enfrentar el desprecio y el rechazo de quienes lo rodeaban. Un ejemplo, tenemos a José, el hijo de Jacob. Sus propios hermanos, llenos de envidia, no soportaron cómo Dios le favorecía. Y eso pasa hoy día. Cuando tú cuentas visiones, deseos, cosas que tienes para Dios, que Dios ha puesto en ti, porque es Dios el que pone en sentir como el querer y el hacer. Dios te da sueños, Dios te da visiones, Dios te da revelaciones. Pero cuando tú lo cuentas a tus hermanos, tanto de sangre como espirituales, déjame decirte que se levanta la envidia, chicos. Y eso pasa, envidiosos, hay bastante. ¿Ves? Así le pasó a José en la Biblia, por eso nos deja Dios estos escritos, estos relatos. ¿Para qué? Para enriquecernos a nosotros espiritualmente, para que tengamos un conocimiento que si eso le pasó a ellos, a nosotros también nos va a pasar. Entonces, cuando tú eres rechazado, que la gente no te quiere, ¿ves? Porque ya te metiste a evangélico, porque ahora eres evangélico, te rechazan, no te tratan ni te hablan, lo que hacen es burlarse. Eso no es otra cosa que parte del plan de Dios para formar tu carácter, para mostrarte y revelarte lo que Dios quiere contigo. Dios lo que te está diciendo es, hijo, yo te llamé, yo te escogí, yo te elegí con un propósito grande. Sus propios hermanos llenos de envidia no soportaron cómo Dios lo favorecía. En Génesis capítulo 37, versículo 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
Mucha gente te aborrece por los sueños. Yo tenía un sueño que hoy acabamos de inaugurar, quedó inaugurada formalmente, oficialmente, está sonando en este momento, la radio Oasis, 100% salsa cristiana. Eso es una bendición que Dios me dio. Mucha gente me aborrece y me rechaza eso. Bueno, pregúntame si me importa. Porque ya yo con tantos años de experiencia sé que lo que voy a hacer es lo que Dios me diga. Somos miembros de un mismo cuerpo, pero no todos los miembros cumplen la misma función. ¿Ve? Porque vuelvo y te repito, tenemos vellos aquí en los brazos, pero esos vellos no cumplen la misma función que cumple el corazón dentro de nuestro pecho, ¿verdad? O el hígado, los riñones. No. Pero no quiere decir que no son miembros del cuerpo, no tengo por qué rechazarlos ni desecharlos porque son importantes, porque si Dios lo puso dentro del cuerpo, es porque son importantes y deben funcionar y son bienvenidos. Amén. Así que hay diferentes tipos de pastores que tal vez no son como yo. A mí me ha tocado un tipo de pastoreo diferente y he sido rechazado porque la primera vez, una vez me recuerdo yo empezando en el evangelio, tenía yo el centro de rehabilitación, tenía cantidades de malandros ahí metidos que Dios me dio, compré una hacienda, 2 haciendas compré, Dios me bendijo grandemente, me ayudó. Bueno, y empecé a meter malandro. Bueno, ¿qué pasó? Había una confraternidad de pastores que formaron y a mí no me anotaron. Y yo un día conseguí al presidente de la confraternidad en aquel entonces y le dije, ¿por qué no me llamó y no me invitó para la confraternidad? Me dijo, porque tú eres pastor de un centro de rehabilitación y nosotros somos pastores de iglesia. Así mismo me lo dijo, eso es rechazo. Yo le dije, pero yo no soy pastor, o es una confraternidad de iglesia. Si usted dice que es una confraternidad de pastores, yo soy un pastor también. No, pero es que nosotros somos pastores de iglesia. Está bien, le dije, no te preocupes. Algún día Dios, si me permite usarme, yo sí los voy a tomar en cuenta a ustedes, así no me tomen en cuenta. Y así hizo Dios, porque Dios, al que es humillado, Dios lo exalta. ¿Ah? Un tiempo que tenían una necesidad, no tenían un sonido, no tenían nada, y yo no sabía, y Dios me ha dado toda esa bendición a mí, para que yo los tomé en cuenta toditos ellos. Y Dios me honró delante de ellos, me puso, oren por este hombre. Y todos oraban por mí, este hombre es un líder. Y yo, gloria a Dios, ¿qué iba a saber yo de eso? Yo estaba hasta, tú sabes, con la cabeza agachadita porque estaba herido, porque es que uno sabe que esas heridas, Dios las permite, es Dios quien las permite, no fueron ni siquiera ellos los que me desecharon, me rechazaron por era un plan de Dios. Los hermanos de José rechazaron a José, despreciaron a José, pero no sabían ellos, ni siquiera José sabía que era porque Dios tenía un propósito mayor en Egipto. José fue usado por Dios para matarle el hambre hasta a sus propios hermanos en el futuro. Llegaron después pidiendo perdón y misericordia. Pero es que José ya estaba formado. Los hombres de Dios, Dios nos capacita y nosotros entendemos que el que me rechazó no me rechazó porque él quiso, porque él le dio la gana, porque me vio gordo y me vio feo, pues, y le caí mal. No, sino que hay un propósito eterno, un propósito divino a través de todas estas cosas que nosotros, hombres y mujeres de Dios, pasamos. Es el dolor, el rechazo, el sufrimiento. Mire, sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo alejaron de su hogar y lo dieron por perdido. Imagínate tú, lo dieron por perdido, tanto que su papá pensaba, porque ellos dijeron que se lo había comido una fiera del campo. Y lo que hicieron fue venderlo como esclavo y lo llevaron hasta preso. Allá, de paso, lo calumnian de sádico. No siendo sádico, sino un hombre de Dios. Y fue preso, estuvo en la cárcel unos cuantos años. ¿Tú te imaginas? Eso es para llorar, no para Dios dice que me va a bendecir. Así hay gente ahorita llorando, porque no saben que hay un propósito eterno y que lo que están viviendo y se revisan, pero ¿qué estoy haciendo yo de malo? Y otros lo señalan, varón, algún pecado oculto tiene, háblale a Dios, muéstrate, varón, ten cuidado, para mí que tú esto, para mí que tú aquello. Pero resulta que lo que no saben es que todo lo que están viviendo es un plan de Dios, chico. Es un propósito eterno, estaba hasta preso. Dios preparó el carácter de ese hombre. ¿Dónde? Siendo rechazado, siendo aislado, siendo señalado, siendo acusado injustamente. ¿Y después qué pasó? ¿No fue el segundo más poderoso de un país? Que ayudó a que la gente no se muriera de hambre, que Dios lo usó porque ya Dios estaba formado dentro de él, el carácter de Cristo estaba en él formado. Amén. Entonces, lo que parecía ser su derrota, en realidad era el inicio de su ascenso. Cuando nosotros llegamos a Cristo, lo que parece ser nuestra derrota, yo tuve que abandonar una ciudad donde vivía. ¿Tú crees que yo no lloré bastante cuando empezó a decir, Dios mío, ¿por qué? Y lo primero que uno dice, por mi culpa. Sí, uno mismo, por mi culpa, por haberme portado mal en esa ciudad me sacaron. Yo pensaba todas esas cosas, me corrieron primero del municipio Bolívar, después del municipio Rivas y ahora me corrieron de todo el estado de Aragua. Yo lloraba bastante eso.
tenía mi apartamento bien bonito en Maracay, lo había comprado nuevecito. Tuve que abandonarlo todo, lo perdí todo. Pero yo no sabía, yo pensaba que eso era una derrota, como José. ¿Ves? Lo que al principio parece una derrota, en realidad es el inicio de un ascenso, de una gran bendición, de una gran victoria. Aleluya, ¿ves? Ahora hablamos duro, hablamos sabroso, hablamos con autoridad, ¿ves? Porque hubo un cambio, hubo una transformación. Si me quedo en el lugar donde me crié, donde me levanté, no estuviera vivo. ¿Ven? Pero Dios, como conoce las cosas, porque Dios es eterno, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, y Él está contigo, Él es el que guía tu vida. Entonces tú debes de hacer como los niños chiquitos, reposa en los brazos del Señor con confianza, confía en Él. Tú agarras a un niño chiquito y lo zumbas para arriba, y el niño lo que hace es reírse, y él sabe que tú no lo vas a dejar caer, chico. Él tiene una seguridad, una confianza de que está en buenas manos. ¿Ah? En manos de una persona adulta, consciente de sus papás, su mamá, su tío, su primo, lo que sea, pero una persona que lo cuida, que lo ama y que lo quiere y que no lo va a hacer daño. Así tenemos que aprender nosotros, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos ama. La Biblia dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para hacerlos el bien. ¿Qué tú te esperas? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Hermano, acuéstate en los brazos de Él, dile: gracias, papá, cuando te acuestes, cuando te levantes. Así tú veas la cosa al revés, como lo vio José, traicionado por su propia familia. Tuvo que abandonar su familia y no fue voluntariamente. ¡A juro! Porque lo vendieron hasta como esclavo, después preso. ¡A juro! Pero todas esas cosas no eran una derrota, sino simplemente el principio de una gran bendición. Amén. Dios había apartado del lugar donde nunca podría florecer completamente José. Así pasa con nosotros. Dios nos apartó, a mí me apartó del lugar donde nunca iba a florecer, ¿ves? Completamente para el propósito que Él me llamó. Porque yo todavía, en esta época, en el año 2025, a veces veo videos en TikTok de mis amigos que todavía los que quedan vivos, y son algunos alcohólicos. He escuchado de otros que son indigentes, otros que murieron en la cárcel, otros que los mataron, todas esas cosas. Me acuerdo de cuando yo estaba nuevecito, fue un concierto de Jesús Adrián Romero, y él cantó una canción, pero antes de cantarla, él dio testimonio por qué compuso esa canción. Él dijo: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Se llama la canción. ¿Dónde estarías hoy si no me hubieras alcanzado? ¿Ves? Esa canción es muy bonita. Abrí un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. ¿Ves? Y cuando él contó, cuando escribió eso, él dijo: ¿tú sabes por qué yo escribí esta canción? Porque un día visité la ciudad de donde yo nací, donde me crié, y empecé a preguntar por mis amigos y conseguí a unos en las calles locos, a otros presos, otros muertos, otros indigentes. Entonces, el hombre, cuando cantó esa canción, yo estaba nuevo en el Evangelio, eso fue en la Plaza de Toros de Valencia. Yo lloré bastante, yo no escuché el concierto, estaba con esa canción, yo lloré, porque ese era el caso mío, Dios me estaba hablando. Y han pasado años y ahora es que tú comprendes, tú maduras, tú creces y tú dices: wow, gracias, Padre, porque me pasaste por todos estos problemas, estos procesos, pero para ayudarme, para beneficiarte, para bendecirte. Amén. No para mal, acuérdese de eso, nunca es para mal. Eso solamente va con los que son llamados por Dios, los que Dios llama con propósito. Porque el mundo también sufre, la gente del mundo sufre, pero no tiene vida, sufren, y al final algunos terminan con un mecate al cuello, mientras que en Cristo no es así, porque en Cristo hay un dolor, un sufrimiento, pero hay un propósito con ese dolor, y tú tienes que saber que, bueno, tranquilo, que yo aguanto mi chaparrón, pero yo sé que viene algo bueno, porque Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que tienes que aprender es escuchar los mensajes del Evangelio, no de religiosidad, que si no te pongas esto, que si no te pongas aquello, hermano, que el diablo te va a matar. No. Mensajes que vengan verdaderamente por la palabra y que sean guiados por el Espíritu Santo, ¿ok? Mire, cuando Dios lo había apartado de ese lugar es porque él nunca iba a florecer. Y había un destino más grande esperándolo en Egipto. Entonces, cuando alguien enfrenta el rechazo, es fácil pensar que eso se debe a un error o que está destinado a vivir en la sombra. Pero la verdad es que el rechazo es muchas veces que Dios te está sacando de lo común para prepararte para lo extraordinario. Amén. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, verso 18:
si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si incluso el Hijo de Dios fue rechazado por muchos, ¿cómo podemos pensar nosotros, sus seguidores, que no vamos a enfrentarnos también con la misma situación? Mire, chicos, Jesucristo, Dios manifestado en carne, el Hijo de Dios, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Tú crees que a este gordito que está hablando lo van a recibir así con papelillos y serpentina? Déjate de eso. Yo sé, hermano, sea fuerte, sea valiente, amén. Eso sí, aprenda a perdonar. De una vez, póngase un break en la mente. Todo el que me hable mal de mí, todo el que me diga mal, está perdonado. Póngase ese break, que no tiene ni que ser, porque te van a hablar mal de ti, chicos. Si lo hicieron de Jesucristo, ¿quién eres tú para que no lo haga? Entonces tú tienes que estar claro, pero tú tienes que saber que Jesús dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mal a la vida. ¿Y qué tienes tú que guardar tu corazón? No dejes que todo lo que hablan mal de ti se meta en tu corazón, porque te va a hacer daños a ti. Es decir, nosotros somos como un barco que vamos navegando en medio de un océano. Está lleno de agua, pero no dejes que el agua se meta dentro del barco porque te mata, te hunde el barco. ¿Ve? Así estamos nosotros caminamos. Dios dijo, mira que os mando como ovejas en medio del lobo. Nosotros vamos caminando y la gente te va viendo. Y a alguna gente tú le caes mal. Nada más cuando te ven, te caen como eres gordo, le caes gordo. Pesado le caes. No importa. Si Jesucristo, vuelvo y te repito, Dios manifestado en carne, la verdad, la vida, el Mesías, el Salvador, el ungido, el unigénito, el Hijo de Dios, lo mataron, lo rechazaron. Jesús dijo en Juan 15:18, 18, se lo acabo de leer, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Entonces, ¿qué quieres tú? Porque tú eres evangélico, tú crees que te van a tener una torta en todas partes donde llega, todas las casas que llega te hagan picar una torta y te van a guardar helado. Ay, llegó el pastor, helado y torta. Yo voy preparado a la batalla, porque yo cuando llego a cualquier parte que llego sé que ahí hay demonios. Mi lucha, dice la Biblia, que no es contra sangre ni carne. Yo no tengo problema con la gente, pero sí tengo problemas contra principados, contra potestades, contra huestes. Y donde yo llego, yo sé que me puede estar esperando Changó, El Guaye, Mayao, Batalao, Gun o Yun, pero yo voy en el nombre del más poderoso, porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Ve? Porque siempre donde yo camino, donde usted camina en Cristo. Amén. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando usted está en Cristo, usted está en Cristo. Donde usted se mueve en una cápsula, en una burbuja de unción, porque Cristo es la unción, Cristo es el ungido, Cristo es el Mesías. Amén. Entonces, usted se está moviendo en Cristo y Cristo está en usted. Gálatas 2:20, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, donde yo me muevo, ¿quién se mueve? Lo que yo tengo que saber es que mis pensamientos no son los de Cristo. Tengo que buscar es adentro de mí. Mire, hermano, la Biblia dice claramente, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dijo Jesús. Pero Dios es espíritu, tú tienes que acercarte a Dios porque Él vive en la dimensión del espíritu, no en la dimensión de la carne. No pienses que Dios va a moverse de la dimensión del espíritu para la dimensión de la carne para acercarse a ti. No, hermano, error. Él dijo que eres tú el que tienes que acercarte a Él primero. Tú a Él y Él se acerca a ti. Lo que tú ates aquí en la tierra, mira la autoridad que Dios nos da. Lo que tú ates en la tierra, yo lo desato en los cielos. Y lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en los cielos. Entonces tú tienes que desatar tu bendición. ¿Cómo tú desatas tu bendición en la tierra? Lo que hablábamos ayer, la bendición económica se desata ¿cómo? Con el diezmo y la ofrenda. Aunque le duela a mucha gente porque el diablo sabe hacer su trabajo, le ha hecho trabajo. Todo evangélico que está en una congregación y no diezma porque el diablo le trabajó la mente, porque eso era de la ley, porque los pastores están robando, porque los pastores lo que están es pendientes de los reales. Todo el que el diablo le trabajó la mente, así sea cristiano, va a sufrir, va a pasar trabajo. En esa área no tiene vida. El diablo le va a robar las veces que les dé la gana y nunca van a avanzar. ¿Por qué? Porque estás en pecado, violando un mandamiento. Y Jesucristo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos de Cristo, por lo menos en la gracia, en el tiempo de la gracia, en el tiempo que vivimos, en Hebreos capítulo 7, versículo 8, dice, ciertamente aquí donde en la tierra, aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allí en el cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Y quién dijo eso? El apóstol Pablo. ¿A quién? A la iglesia que está en la gracia, a la sexta dispensación en el libro de los Hebreos, 62 o 67 años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Ay, pero es que los apóstoles no pedían diezmos sino ofrendas.
Sí, porque yo era apóstol y un apóstol es un misionero. Un misionero andaba por el mundo fundando iglesias como Pablo. Y Pablo decía que se recogieran las ofrendas para que cuando yo llegue no sea necesario de que esto se haga. ¿Ve? Por eso ellos no recogían diezmos, sino ofrenda. Pero en la iglesia local, el que trabaja en el altar come y vive del altar. ¿Ok? Entonces esas son cositas pequeñas, pero que tenemos que aprenderlas. Te digo, conozco cientos de evangélicos. Pasan trabajo y pasarán trabajo hasta toda la vida, porque nunca logran entender verdades escriturales y espirituales que Dios nos deja y que son reveladas por el Espíritu Santo. Y si pare de contar, si te vas al sexo, imagínate cuántos pastores no están en pecado. Hermano, hay que cantarle los cantares, dice, mire, déjese de eso. Y usted sabe, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted tiene revelación, si usted ha nacido de nuevo, usted sabe que esté haciendo eso, está en pecado. Ah, pero no quieren soltar eso porque eso es sabroso para la carne. Y los deseos de la carne, Gálatas 5:17, son contra el espíritu, y los del espíritu son contra la carne. Y ambos se baten entre sí. Entonces uno dice, ¿entonces qué voy a hacer? No puedo beber, no puedo fumar, no puedo hacer nada y tampoco puedo hacer cosas. Bueno, revísese. Vamos a seguir leyendo la Biblia aquí, vamos a seguir estudiando lo que estamos estudiando. Mira, Juan 1:11 dice que a los suyos vino Jesucristo y los suyos no le recibieron. Es más, la Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículo 3, para que te lo grabe de memoria. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ok? Jesucristo, escuche, Jesucristo es despreciado, dice la Biblia. Es desechado, dice la Biblia, que es varón de dolores, es experto en quebranto. Dice que nosotros escondimos de él su rostro, o sea, nos apartamos cuando lo vimos, chao. Es menospreciado, lo menospreciamos y no lo estimamos. Dice que fue rechazado. Ahora, ese Jesucristo, escúchame, ese Jesucristo desechado, despreciado y rechazado, dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, si Jesucristo es el mismo ayer, ese de ayer, el de Isaías, que Isaías habla, dice que era varón de dolores, desechado, despreciado. Si ese Jesucristo es el mismo hoy, es el mismo desechado y despreciado, ¿dónde vive ese Jesucristo? El desechado, el despreciado, el experto en quebranto, el varón de dolores. ¿Dónde vive? Gálatas 2:20 dice, mas ya no vivo yo. ¿Vive quién? Cristo en mí. Cuando la gente me ve, ¿sabe a quién ven? Al desechado, al despreciado. Por eso no te van a querer, hermano. Por eso te van a despreciar, por eso te van a rechazar. No te sientas mal. Dale gloria a Dios, porque eso muestra el rechazo, el desprecio y la prueba que tienes, la crisis económica. Revísate. Pues si tú eres un diezmador y te está yendo mal, alaba a Dios porque lo que te viene es algo bueno. Pero si te está yendo mal por hacer lo malo, tú sabes bien que no tienes ninguna causa para gloriarte en Cristo. Tienes más bien que corregir, apartarte de lo malo, pedirle perdón a Dios y alcanzarás misericordia. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros? Así que el rechazo es una herramienta que Dios usa para cortar lazos con personas, lugares o situaciones que no están alineadas con el propósito que Dios tiene diseñado para tu vida. Así que no insista. Punto número 1, no insista. ¿En qué? En amistades que ya no te edifican. Listo. Te las quitó Dios. Chao. Pero no me habló más. Chao. No vino más para la iglesia. Los que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros, es porque no eran de nosotros. Porque si fuesen sido de nosotros, dice la Escritura, estuvieran con nosotros. Entonces, los que están aquí con nosotros son las personas que Dios tiene un plan, un propósito para la eternidad con este ministerio. Los que no, Dios los bendiga. No hables mal de ellos. Bendícelos, son tus hermanos. Aquí no iban, ellos van en otro lado, pero no aquí contigo. Amén. Así sea tu esposa. Escucha, hay gente que trae esposas del mundo. Y cuando llegas al evangelio, te quedas solo. Bueno, uno le pasa por la cabeza 1000 cosas, porque el diablo aprovecha también de atacarte. ¿Viste?
Desde que te metiste evangélico, lo que te ha ido es mal. Te dice el diablo. Bueno, tú sabes que ese es su trabajo y él lo sabe hacer. ¿Me estás entendiendo? Y la gente se burla. Mira, este en el mundo era duro. El duro. La mujer lo respetaba. Llegó el evangelio y la mujer le dio cacho. Pasan cosas como esas. Y los pobres salen llorando. Tienes dos opciones. O te vas corriendo para el mundo tras la mujer a matarla, a golpearla, lo que sea. O te amarras los pantalones, te arrodillas y le clamas al Dios de los cielos y le dices, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Porque todo lo que te está pasando te va a pasar porque es plan de Dios para tu vida, para crecer, para mejorar. Así que lo que tienes que hacer es aprender, ¿ok?, a soportar y acudir a escuchar a personas espirituales que tienen más madurez que tú, que te puedan ayudar, y no aquellos hermanitos como yo tenía uno que venía a hablar antes conmigo. Porque había un pastor que él le iba a contar sus problemas que tenía con su esposa. Y el pastor le decía, chico, vas a tener que matar a esa mujer, pues esa mujer no sirve para nada. Y él venía a hablar conmigo, me das consejo así malo. Yo, Dios mío, y hay gente pastoreando que no tiene corazón. Por eso es que para ser pastor, tú tienes que pasar por esos procesos, sí señor. Tienes que vivirlo. La mayoría de los pastores han sufrido, han llorado la traición. Cuando yo veo a un pastor que nunca, jamás, escúchame, eso lo digo yo, pues. Eso lo digo yo. Me comprometo, soy yo. Cuando tú me dices que tú eres pastor y tú nunca has sufrido una traición, que tu esposa nunca te haya abandonado, que no te haya... Usted todavía no es pastor. Usted no me engaña, porque usted no ha sufrido el dolor. Para ser un cristiano genuino, usted tiene que pasar por unas pruebas y para que se vea el resultado de que tú aguantaste la pela. Porque si me viene con el cuento que la mujer se fue y te dio cacho y te fuiste a beber aguardiente, a fumar marihuana y a buscarte 2 prostitutas para aliviar el dolor, usted no tiene vida. Usted es un mundano más. Pero si tú eres un hombre escogido, elegido, predestinado por Dios, usted va a pasar las 1001. Y déjame decirte que la vas a soportar porque Dios está contigo. Te va a dar la fortaleza, te va a dar la fuerza. ¿Ok? Y vas a salir adelante. Hablo esto con responsabilidad. Esto no es para todo el mundo. Estoy hablando para los que son pastores. Ya eso es otro nivel. Ministerial. Porque tú tienes que sentir cuando mire, yo estaba nuevecito, chico, en el evangelio. Nuevecito. Me acuerdo que había un hombre que era de las Fuerzas Armadas. Estaba en el centro de rehabilitación. Y la mujer era prostituta. La mujer de él. Y el hombre era drogadicto. Pues tenía sus problemitas. Bueno. Yo ayudaba a la mujer en la iglesia, pero a él lo ayudaba en el centro de rehabilitación. Y él todo el tiempo estaba llorando. Me abrazaba. Sí, me abrazaba llorando. Pastor, mi esposa me es infiel, me decía. ¿Y tú sabes lo que decía yo? Lo empujaba. ¿Qué te pasa, vale? Los hombres no lloran. Porque todavía no estaba trillado. Todavía venía con la carnita del mundo. No es intacta. ¿Me estás entendiendo? Por eso te digo que los hombres de Dios tienen que pasar procesos. Tú eres loco, chico. ¿Cómo tú vas a estar llorando por una mujer, vale? Porque si la mujer se va, que se vaya, decía yo. Bueno, no pasó mucho tiempo cuando a mí me dieron ese tablazo también. Se fue la que era mi esposa, me abandonó, me dejó, no quiso más nada conmigo. Listo, ¿qué me pasó? También a llorar se ha dicho. ¿Ve? Pasé unos cuantos años llorando. No, y un día vino un hombre para acá, más tremendo, un líder de una iglesia bautista. Hermano Miguel, quiero hablar contigo y con tu esposa. Esto no puede estar pasando, me decía. Y yo, ¿qué, varón? Yo no entiendo lo que está pasando. Es una broma rara, varón. Son tantos años de matrimonio y yo nunca hice una buena mujer, pero no sé qué pasó, decía yo llorando. No, eso hay que ponerlo en orden. Así no se puede estar haciendo así, hermano. ¿Somos cristianos o qué? ¿O somos cristianos o no somos? Decía el tipo también. Porque todos pasamos por ahí. Ok. Yo, bueno, está bien. Algún día cuando ella pueda y quiera escucharte, vamos y hablamos con ella. Gracias, hermano, por quererme ayudar. Le decía yo así, humilde, tú sabes, trillado y así. Un día lo consigo, él tenía unos camiones trabajando en la alcaldía. Él manejaba unos camiones que tenía. Y me lo conseguí por allá. Y de repente lo llamé, hermano, cuando me vio se me guindó a llorar en el cuello. ¡Ay! Me decía, ay, hermano, me duele. Me decía yo, ¿qué te duele? Ya yo sabía. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Mi esposa, varón, me engañó, se fue. Ay, yo, pero no llores, vamos a tener que ir a hablar con ella. Le dije también, vamos a hablar con ella porque eso no es así, somos cristianos. Ay, varón, no seas así, viste que tú tienes que aprender porque tú fuiste a mi casa a humillarme, a ofenderme, porque no había... Cuando pasamos por los procesos, luego ya nosotros aprendemos, ¿me está entendiendo? Ahora vienen personas
que tienen ese proceso llorando, pastor, y yo los abrazo con amor y les digo, tranquilo, Dios está contigo, Dios no te ha abandonado, recuerda que esto es un proceso, es necesario, sabemos que duele, pero es necesario, porque yo vi al mismo Jesucristo cuando vino, lo vi, la silueta, lo vi orando, vi la silueta y me abrazó, me acuerdo que agarró mi cabeza y la pegó contra su pecho, y yo llorando, y yo, ¿viste lo que me está pasando? Y me dijo, sí. Me dijo, sé que duele, me dijo, pero es necesario. Y se fue. Y yo, ¿cómo va a ser necesario? No, José. Entonces uno se pone feo. Ah, pero aprendemos. Entonces, mis hermanos, cuando pasamos por un dolor, sea cual sea la causa, debemos darle gracias a Dios. Así que no busques oportunidades que ya perdiste. Quédate quieto, ya, perdiste, ya. Quédate quieto que Dios tiene algo mejor. Así que no luches tampoco por el reconocimiento de personas que nunca van a valorar lo que tú eres. Simplemente hay gente que te rechaza, hagas lo que hagas, tú para ellos no vales nada. No busques el reconocimiento, no hagas cosas para mostrarles a ellos de que tú eres lo que tú crees que tú eres. La Biblia dice en Gálatas 1:10, si tratamos de agradar a los hombres, no somos siervos de Jesucristo. Así que haz lo que tengas que hacer, pero lo que Dios te ponga a hacer y lo que Dios te mande a hacer. Amén. Para agradar a Dios, agrada a Dios y no a los hombres. Así que lo que parece un fracaso no es otra cosa que Dios protegiéndote de algo, ¿verdad? Que tú no necesitas o llevándote a donde realmente tú debes estar. Moisés también vivió el rechazo, ¿ves? Moisés, así que el rechazo, aunque doloroso, aunque duele, es un filtro divino. Separa lo que es temporal de lo que es eterno. Jesucristo también experimentó el rechazo en su propia tierra, en Nazaret, donde había crecido. Mateo 13, 57 y 58 dice que se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, muchas veces el rechazo viene ¿de dónde? De las personas más cercanas, de los amigos que se alejan, de familiares que no te apoyan, etcétera. Eso pasa. Así que no estés sufriendo por eso. Es allí donde uno piensa que el del problema es uno, pero no es así. El rechazo es una prueba de que has sido apartado para algo mayor, de que eres un elegido, un escogido y un predestinado. David también vivió rechazo, y de manera intensa. David, el rey de Israel, antes de David ser rey, era solo un pastor de ovejas. Dice que cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, que es el papá de David, para ungir a uno de sus hijos como rey, a David ni siquiera le tomaron en cuenta, para que sepa. 1 Samuel 16, 6, 7, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Quién vio a Eliab? Eliab, un hermano de David, que era así, fornido, tú sabes, quilúo, hacía pesa, me imagino, y era hasta profesional de las artes marciales militares, ¿ves? Y Samuel, el profeta, dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. El verso 7 dice, y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira es el corazón. Así que no importa que sea feo. Si tú crees que tú no has tenido éxito predicando porque tú eres feo, eso no tiene nada que ver aquí. Si no predicáramos ninguno. ¿Ah? ¿Cierto o falso? No, lo que predican y tienen éxito, no, esos son en el mundo. ¿Sí? En el mundo te piden una característica que tú tienes que tener para el mercado pero en el evangelio no, en el evangelio tú puedes ser feo. Y déjame decirte que Dios no mira lo que miran los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Es más, en Cristo no hay nadie feo, porque si Dios está en nosotros, y Dios con nosotros, y Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la gracia de Dios está sobre nosotros. Amén. Hay que hacer ánimo, ven, alégrense, gloria a Dios, alégrense lo feo. Así que Isaí hizo pasar a todos sus hijos delante del profeta Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a esto. Acuérdate de lo que dijo. El verso 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos los hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. El verso 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar. Y era, mira cómo lo describe la Biblia. Cuando yo leo esto, parece que estuviera hablando de mí. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 12. Dice, envió pues por él y le hizo entrar. Y mira cómo era David. Era rubio,
hermoso de ojo y de buen parecer. Dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque esté. ¿Ah? Pero lo tenían como rechazado, lo habían menospreciado, lo dejaron por allá por el patio, por el campo, va a pastorear las ovejas, porque viene un profeta que va a ungir uno de los hijos míos, pero este no. Resulta que al desechado, al despreciado era el rey y lo demás no. Qué bello es nuestro Dios, para que tú veas que Dios de lo vil del mundo y de lo menospreciado del mundo, ¿verdad? Dice que escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios y entendidos. Por eso muchas veces, lo que yo he dicho en varias oportunidades, yo a veces voy a predicar a sitios donde hay ingenieros, médicos, abogados, de todo. Y yo soy el predicador por la misericordia de Dios. Y cuando piden el currículum vitae de este servidor, te encuentran de que dice, bueno, ese era un vil y menospreciado del mundo, ¿ok? Pero ese vil y menospreciado es el que Dios tiene predicando y enseñándole a muchos que son sabios y entendidos. La palabra de Dios se cumple, hermano. Dios es hermoso, Dios es bello y maravilloso. Así que sus hermanos y su propio padre lo miraban con desprecio, pero Dios vio en él lo que nadie podía ver, que es su corazón. 1 Samuel 13:14, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dios mira los corazones y vio a David que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Ven? Entonces, al igual Jehová lo designó para que sea príncipe sobre su pueblo. Y así que cada uno de ustedes y de nosotros, Dios mira en nuestros corazones, hermano. Y créame que Dios nos tiene bien. Hemos pasado cosas difíciles, sí. Y tal vez nos quedan algunas otras cosas que pasar, está bien, dale, porque nuestra vida es eterna, ¿viste? Sépalo. No es temporal, es eterna. Nosotros tenemos vida eterna. Ya nosotros no morimos. Puede morir el cuerpo físico, pero nosotros no moriremos jamás. Recuérdate que nosotros nacimos 2 veces. Y al nacer 2 veces morimos una sola vez. Pero el que nace una sola vez muere 2 veces. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, nosotros nacimos 2 veces. La primera vez nacimos de la carne, de nuestra madre, en un parto de, ¿ok? Cesárea, normal, como sea. Pero naciste. Y después naciste otra vez. ¿De dónde? Del espíritu. ¿Ok? Por lo tanto, cuando mueras vas a morir una sola vez. ¿Cómo voy a morir? Físicamente, pero espiritual no. Mientras que los que nacen una sola vez nacieron de la carne. Físicamente, humanamente, por el vientre de su madre. Un parto, normal, con cesárea, como sea. Ellos nacieron una sola vez, pero van a morir 2 veces. Mueren cuando mueran físicamente. Y después, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 15, dice que serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y esta es la muerte segunda. Mueren también espiritualmente y no vivirán para siempre. Así que, hermano, tenemos una ventaja, ¿ok? Dice la Biblia que el que pierde su vida, por causa mía, dice el Señor, la salvará. Nosotros perdimos la vida, ¿eh? Perdimos la vida, ya yo no puedo hacer lo que hacía antes, ya no puedo rumbear, ya no puedo. Ayer le hablé con un compadre mío, estaba en Caracas, allá en las Torres, Parque Central, una fiesta del gobierno y unos grupos allí y un poco de gente y tomando, y yo lo llamé y estoy aquí, compa, él está disfrutando su vida. Yo le dije, compa, pendiente, porque si te mueres, vas a disfrutar tu vida, pero la vas a perder para la eternidad. Mientras que nosotros que la perdemos, porque yo perdí la vida para este mundo, no puedo disfrutar lo que él disfruta, el aguardiente, las mujeres, la pachanga, pero déjame decirte que la gané para la eternidad. Entonces tú verás, tú vas a ver, Dios te da oportunidad, a todos nos da oportunidad, tú eres quien decide cuál de las dos caminos vas a agarrar. ¿Ok? Entonces, hermano, mientras sus hermanos estaban en el ejército, David estaba en el campo solo aprendiendo a depender de Dios. Y cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, David era el único preparado, ¿viste? ¿Por qué? Porque a David lo preparaba Dios, mientras que a sus hermanos lo preparaban otros hombres en las artes marciales, cómo defenderse, cómo pelear, kung fu, mientras que a David lo estaba preparando Dios. ¿Dónde lo estaba preparando? En el desierto, en la soledad, en el rechazo. Dice que después que el filisteo Goliat insultó y desafió a los ejércitos de Israel y todos tuvieron miedo, en 1 Samuel 17, 34 al 36, dice que David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, decía David. Fuese oso o fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces David fue el único entrenado. ¿Pero quién lo entrenó? Dios. ¿Y dónde lo entrenó? En la soledad, en el desierto,
donde era rechazado, donde estaba incomunicado. ¿Ok? Así que, hermano, el tiempo de rechazo de David fue su entrenamiento. Así que Dios no permite el rechazo sin un propósito. José tuvo que ser vendido para llegar al trono. Moisés tuvo que huir al desierto para encontrarse con Dios. Jesús tuvo que ser rechazado de su tierra para alcanzar a más personas con sus mensajes. David tuvo que ser ignorado para ser formado como líder que Israel necesita. Así que cuando Dios permite que te rechacen, es porque Dios te está preparando para algo. Bueno, y sin contar con otros muchos que faltan, como Job, ¿ok? Muchos otros hombres que pasaron por pruebas, por procesos, que lo perdieron todo. Job era muy rico y tenía 7 hijos y el diablo se los mató a todos, perdió a sus hijos y perdió todo, ganado, quedó con una sarna, enfermo. Pero tú lees a Job 42:1 y dice claramente que Job dice, de oídas, perdón, 42:5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea que luego Dios le dio doble de lo que perdió. Tenía 7,000 camellos y le dieron 14,000. Es decir, Dios le restituyó lo material que había perdido. Pero no nada más le restituyó lo material, sino que ahora había algo mejor, que había logrado entender lo espiritual. Porque decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que mi hermano, Dios te bendiga desde Puerto Cabello, Estado Carabobo, el pastor Miguel López de la iglesia Oasis de Bendición. Te invito a descargar el link de la radio Oasis para que todas las mañanas, de lunes a viernes a las 10, escuches el programa Caminando con mi Dios y también a las 4 de la tarde escuches el programa Mujer Virtuosa de lunes a viernes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta entonces.